Este tipo de fallas solamente pueden ocurrir en un sistema que no recibe mantenimiento. Esa es la realidad, ¿ya? Este, no explican detenidamente de qué se trata la falla, pero una falla como esa, con un sistema que recibe los mantenimientos adecuados, no debe pasar. Porque las barras, hay doble barra en la subestación. Si usted está usando una barra y tiene una falla, usted tiene que usar la otra barra. O sea, tiene que compartir, ¿no? Y cada una de las barras tiene también la capacidad para reemplazar a la otra para efectos de mantenimiento mismo. Entonces, no puede ser que la falla ha sido en las dos barras. O sea, que esa subestación no ha recibido mantenimiento desde cuándo. Eso es lo que tiene que decirnos el ministro o quien ha dado la noticia o SELEC, lo que sea, o el viceministro de Electricidad que también ha hablado sobre el tema. Tienen que decirnos por cuándo fue el último mantenimiento de esa subestación. Ese es el Y tema. para que se comprenda, el mantenimiento es como un vehículo. Si usted no le da mantenimiento a la batería, por ejemplo, si no le pone los debidos cuidados o no se va al lugar donde compró, esa batería puede fallar. De igual manera, si es que le deja prendido el vehículo o le deja conectada la batería, se le va a descargar algo similar, por así decirlo, haciendo una analogía breve, es lo que pasa en estas subestaciones. Exactamente, o sea, mire, le repito, el mismo Contralor ha detectado las irregularidades en los mantenimientos en el sector eléctrico, no solamente en generación, en transmisión y en distribución. Entonces, mientras eso no esté resuelto, estas cosas pueden pasar en cualquier parte del país. Esa es la realidad. Ahora, ¿Y algo se nos responsabilidad estaba de quién olvidando, es? perdón, ¿Y esa responsabilidad de quién responsabilidad. es? O sea, ¿por qué no se De- hacen los mantenimientos ecuatorianos? Los mantenimientos no se hacen por falta de dinero, porque los dineros se los ha cogido el Ministerio de Finanzas con la autorización del presidente de la República. Esa es la realidad. Por eso no se hacen, no porque no se los quiere hacer. Están programados, pero a la hora de recibir, mire la ejecución presupuestaria que tiene el gobierno. Ahí se Claro, nota claramente que no está el presupuesto, pero eso no quiere decir que el dinero está para hacer las cosas. No se puede hacer claro. porque a la hora de las transferencias no existe, ¿no? Y no existe, y digo horas de la transferencia porque previamente se le han cogido el dinero y ya tienen que devolverle. Ese es el tema. Ahora, esto es Pero si parte, hay plata para pagarle a Colombia, por ejemplo. por eso es que pido la auditoría de las O transacciones también hay plata internacionales. para traer una barcaza turca de dudosa contratación. Ahora, mire, eso es parte de posibles actos de corrupción, ¿no? Recordemos solamente para una cosita mencionar Claro. que por eso está detenido en Argentina Hernán Luque Lecaro, pues, por ser el zar de la corrupción del sector eléctrico en el país, ¿no? Entonces, eso, ¿para qué vamos a comentar otras cosas si eso fue el colmo de los colmos lo que pasó ahí en el gobierno anterior, ¿no? Y Y hasta el día de lamentablemente, hoy no lo extraditan. A ¿no? Hernán Luque Lecaro, hasta el día de hoy no lo extraditan. No han movido un dedo para extraditarlo prácticamente. Imagínense, un caso de corrupción que le costó el cargo a un presidente de la República, no se lo resuelve en este país. Esa es la verdad. Para analizar el tema de la crisis energética, complot o ineficiencia del gobierno de Daniel Noboa, estamos junto al ingeniero Carlos Julio Balda, quien es del Foro Politécnico y a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está, ingeniero? Qué gusto tenerle en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. Buenos días a toda la audiencia, Frank. Aquí estamos para dar nuestro criterio sobre estos temas importantes del sector eléctrico. Eh, los apagones, pues, Muchísimas, los apagones se vienen nuevamente, pues, porque no se han resuelto los problemas que ya hemos mencionado en varias oportunidades anteriormente, las causas que nos llevaron a la situación que estamos en este momento. Incluso ni siquiera la barcaza que está ya algún tiempo aquí ha podido ser puesta en operación, aunque por ahí ya están diciendo que ya va a entrar en operación. Veremos. En todo caso, las causas son conocidas en ese sentido, ¿no? Pero siempre trata de buscar un chivo expiatorio a quien culpar, ¿no? Se habla siempre de sabotajes y cosas por el estilo.
Y lo que en realidad existe es un incumplimiento del Plan Maestro de Electrificación, tanto en inversión como en mantenimiento. Y todos los equipos fallan cuando no se les hace mantenimiento adecuado. Si usted no hace mantenimiento en los equipos, en cualquier momento falla, ¿no? Y Es como un auto. no hay que buscar culpables, sino que lo que hay que ver es las causas estructurales que fundamentan esa situación actual del sector eléctrico. Esa es la verdadera situación, ¿no? Ahora, ahí, An- Antes de, ya que tocamos el tema del complot, el ministro de Seguridad hace pocas semanas había manifestado que habían detectado un posible complot en el sector energético del país. Inclusive allanaron el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables. ¿Es una nueva excusa desde su criterio? ¿Es nuevamente como lo que pasó con Mazar, que dijeron que habían vaciado y abierto las compuertas para que se acabe el agua de Mazar? ¿Es algo similar? sí, en mi opinión, sí. El tema de Mazar, decían que en 12 horas habían vaciado Mazar y Mazar, para vaciarlo se necesitan por lo menos 2 semanas para poder vaciar la presa de Mazar. Entonces, son excusas que se buscan tratando de engañar a los ecuatorianos, ¿no? Simplemente en estos momentos la responsabilidad de todos los problemas que se presentan en el sector eléctrico, no hay a dónde más mirar que al gobierno nacional. Ellos son los verdaderos responsables de todo lo que está pasando. Entonces, ahora, yo creo que también es importante analizar nuevamente un poquito de las verdaderas causas de esto, ¿no? Porque hemos hablado siempre de los incumplimientos del Plan Maestro de Electrificación, del mantenimiento, incumplimiento no solamente en inversión en generación, sino inversión en transmisión, inversión en distribución, ¿no? Siempre hemos hablado un poco más de la generación porque es lo más visible, ¿no? Estamos con un problema de generación. Entonces, pero el gobierno publicó un plan. Este gobierno publicó un plan en este año, 2000, el plan es del 2023 al 2032, pero fue publicado este año y en ese plan el gobierno se compromete a instalar durante 10 años, hasta el año 2032, aproximadamente 7.400 megavatios adicionales. Adicionales. Pero si lo analizamos un poquito en detalle ese plan, la gran mayoría son proyectos que ya están en el plan maestro de electrificación que siempre ha existido, ¿no? Y O sea que que en ello, hicieron solo copy y paste, solo copiaron y volvieron a pegar lo que ya estaba planificado. así es, esa es la realidad en la práctica, porque todo lo que vienen haciendo desde el gobierno de Moreno, Lazo y Noboa es desplazar en el tiempo todos los proyectos que estaban planificados. Esa es la realidad, ¿no? Lo único nuevo que usted ve en estos ajustes al plan que hicieron tanto Moreno como Lazo y que ahora Noboa sí publica un nuevo plan de expansión, un nuevo plan de electricidad, plan maestro de electricidad, son que, mire, Moreno puso como novedad 200 megavatios de energía fotovoltaica y agregó, bueno, esos 200 ya estaban en el plan anterior del 2016 del gobierno de la Revolución Ciudadana, y Moreno le incluyó 500 megavatios más de proyectos fotovoltaicos. Guillermo Lazo le agregó 1.500 megavatios en vez de 500 que decía Moreno, le puso 1.500 megavatios de energía fotovoltaica. Ahora viene Noboa y borra todo eso y dice que los proyectos fotovoltaicos solamente van a ser de 1.000 megavatios, incluyendo los 200 que se prometieron desde el gobierno de Moreno. Entonces, todo esto lo único que revela es una falta total de planificación en el sector eléctrico, porque todo se ajusta de acuerdo con los intereses de cada gobierno.
con los intereses en negocios particulares. Esa es la realidad. Entonces, mire usted que de esos 1.000 megavatios de energía fotovoltaica, está dividido en 3 bloques que se van a instalar en el 2016, 2017 y 2018, pero que son proyectos indefinidos. No hay ningún proyecto con nombre y apellido, solamente, y que van a ser ya 2016, 2017, estamos cercanos, pero no existe, no está definido el proyecto en ninguna parte. Todo está para ver quién lo quiere hacer en el sector privado y dónde lo quiere hacer incluso. O sea, no hay la directriz del gobierno, del ministerio, de decir, es en este lugar donde el país necesita que se ponga una planta. No donde venga un interesado a decir, yo lo quiero hacer acá, porque así no funcionan las cosas. Todo se decide y se planifica técnicamente. Entonces, ese es el tipo de plan que se ha publicado. Un plan que no resuelve los problemas, y que nos va a llevar nuevamente a que no solamente en este año, en este estiaje tengamos apagones, sino que posiblemente ya desde ahora podemos hablar que para el siguiente año vamos a tener problemas también. Y porque este plan, en el 2014, perdón, 2024, solamente van a entrar en operación los 340 o 440 megavatios que dice el gobierno que va a instalar, en los cuales está incluido la barcaza, y además un proyecto adicional que, que está por definirse, un bloque de energía térmica. Entonces, con eso no resolvemos el déficit que tenemos en este momento. Ni siquiera si así le compremos a Colombia energía. No resolvemos el problema, ¿no? Entonces, para resolver el problema, nosotros necesitamos, mire usted, le quiero hacer la siguiente reflexión. La capacidad de generación que tenía el Sistema Nacional de Generación en el año 2007, antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, era 3.900, en números redondos, 3.900 megavatios. En el gobierno de la Revolución Ciudadana se instalaron 3.226 megavatios, es decir, que de Casi el doble. 3.900 pasamos a 7.130 aproximadamente. Casi se duplicó. En el plan del 2016 se contemplaba que hasta el 2025 o 2024, en este que estamos 2024, se debían instalar 10.000, llegar en total a los 10.702 megavatios. Es decir, había que instalar aproximadamente, descontando unos 3 proyectos por ahí que se completaron, de los que tiene injerencia el gobierno nacional directamente, deberían haberse instalado 3.453 megavatios adicionales. Eso decía el plan maestro del 2016. Y ahí 3.400. hablamos de la hidroeléctrica Santiago, por ejemplo. Sí, Santiago está incorporado en eso, ¿no? Entonces, Santiago y Cardenillo. Pero esos son los que han venido desplazando en el tiempo. Ahora eso está para el año 2032, ¿no? Entonces, por eso es que no se van a resolver los problemas del país. Y ese plan que se tenía que tenía que cumplirse hasta este año 2024 de 3.453 megavatios, no se instaló absolutamente nada, ¿no? Entonces, ese es un déficit que tenemos de generación no instalada, 3.453 megavatios. Entonces, si no se cumplen con los planes, es imposible que podamos resolver los problemas del país. Entonces, ahora, Y imagínese usted en el para, para, gobierno. para cumplir el tema de poder instalar esta cantidad que necesita el país, se ha mencionado el tema de la importancia de la inversión privada. Desde su criterio, ingeniero, ¿cree que esto sea posible tomando en consideración los costos bajos que tiene la energía eléctrica en el país? Y para que pueda venir un inversor extranjero, digamos, a realizar la hidroeléctrica Santiago, ¿tendría que subir el precio de la energía eléctrica o cómo podría hacer esto el gobierno?
Bueno, repitiendo únicamente el punto de que hasta el 2024 tenemos un déficit de energía no instalada nueva de 3.453 megavatios. Quiero mencionar lo siguiente. En el último día de gobierno, del gobierno anterior, de Guillermo Lasso, usted debe recordar que se firmaron 8 proyectos hidroeléctricos, se los Claro, concesionó. sí, El penúltimo día de gobierno se claro, firmaron 8 proyectos concesionados, de los cuales 4 proyectos eran solares fotovoltaicos en la provincia de Imbabura y 3 proyectos eran hidroeléctricos, 2 en Morona, Santiago y 1 en Santo Domingo de los Áchilas, ¿no? Eso sumaba 430 megavatios. Y había un proyecto en las Islas Galápagos de 40.9 megavatios, una mezcla de fotovoltaico y eólico, que no lo estoy sumando en esos valores porque eso no pertenece al Sistema Nacional Interconectado, es algo aislado. Pero sí vale la pena mencionar que la tarifa de ese proyecto es de 48 centavos de dólares allá en Galápagos. Eso claro. fue lo que se aprobó. Ahora, si vemos este nuevo plan maestro de electricidad publicado recientemente por este gobierno, resulta que allí no aparecen todos los proyectos que adjudicó el gobierno anterior, el penúltimo día de su gobierno. Ninguno de estos aparece en ese plan maestro publicado ahora. O sea, ¿qué significa esto? Que eso que se hizo fue simplemente una pantomima o que estos inversores se retiraron de sus intenciones. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Por qué ya no están en el nuevo plan maestro recién publicado? Entonces, puede ser cualquiera de las dos opciones, ¿no? Entonces, si usted me pregunta si aquí va a venir inversión extranjera, yo le digo que no va a venir. Esa es la respuesta Claro. categórica, ¿no? Ahora, tenemos que analizar también que no solamente es el problema técnico, el problema de inversión, ¿no? En el sector. Ha habido también políticas claras, clarísimas, en estos últimos 3 gobiernos, en que las intenciones han sido las de entregar todo el sector eléctrico a las empresas eléctricas internacionales, entre las cuales en algunos casos están mezclados inversionistas ecuatorianos. ¿No? Esa es la realidad. Y se lo ha intentado hacer a base de gobernar con decretos ejecutivos atentatorios contra la Constitución de la República, ¿no? Porque en la Constitución se establece que los servicios públicos deben ser ejecutados por las empresas públicas y solamente en casos excepcionales, debidamente indicados en la ley, lo cual no se cumple, se pueden hacer ese tipo de concesiones para el sector privado. Entonces, a base de decretos ejecutivos, prácticamente que son contrarios a las leyes y constitución de la República, se ha gobernado en este país en los últimos 3 gobiernos, por lo que yo los llamo 3 gobiernos dictatoriales, porque no han cumplido con las leyes ni con la constitución. Entonces, mire, prácticamente dejaron sin financiamiento al sector eléctrico al sustraer los fondos que el sector eléctrico recibe de la venta de energía, ¿no? Y como resultado de eso, no ha habido dinero ni para los mantenimientos, porque adicionalmente a esto, de que se dejó sin dinero al sector eléctrico y no se ha cumplido con el plan maestro de electrificación, a pesar de todo eso, también hubo la continuidad de la corrupción en el sector eléctrico en el país. Y no solamente el sector eléctrico, sino en todos los sectores, en todas las áreas estratégicas del país. Esa es la realidad. Ahí tenemos el caso. Ingeniero, ingeniero, antes de ir al tema de la corrupción, ¿el sector eléctrico tiene dinero, tiene los recursos suficientes, tiene la capacidad para poder hacer los mantenimientos en primer lugar y después poder concretar la construcción de una nueva hidroeléctrica o de comprar una termoeléctrica? Mire, hay que
sacar esa idea de la cabeza de, de gente que habla mucho sobre este tema y no conoce la realidad. Lo cierto es que los nuevos proyectos hidroeléctricos, el capital para esos nuevos proyectos hidroeléctricos, lo que tiene que ser es financiado, porque eso se paga con la energía que producen, ¿no? No necesita usted tener el dinero en la caja. Entonces, lo que hay que saber es financiarlos adecuadamente. Eso en primer lugar. Ahora, resulta que para financiar esos proyectos, en la tarifa existente no se contemplaba el costo de capital de los proyectos nuevos y solamente se ponía los costos variables y costos fijos. Entonces, cuando usted quería hacer un nuevo proyecto, el gobierno había asumido el costo de capital para las entradas, para la entrada o para la contribución que se puede hacer en todo el proyecto, porque lo que hacía el gobierno es financiarlo, ¿no? Entonces, siempre para los proyectos, ¿y con qué intención se hizo eso? Porque no se quería subir la tarifa. No se quería subir la tarifa porque se estimaba que una vez que se solucionaban todos los problemas del sector eléctrico y había energía suficiente para el desarrollo del país y se cumplían con todos los proyectos de eficiencia energética y de matriz productiva, todos estos problemas iban a subir la economía del país y los ecuatorianos íbamos a tener un mejor nivel de vida. Y recién en ese momento podían sincerarse los precios de los servicios públicos a otros niveles de los que tenemos actualmente. Es decir, nos querían imponer y siempre nos han querido imponer precios internacionales cuando aquí tenemos salario de países subdesarrollados. Entonces, Claro. eso es imposible que se pueda cumplir. Primero, desarrollemos el país y mejoremos la economía, de tal manera que los ingresos de los ecuatorianos sean lo suficientemente, el nivel sea el adecuado, como para que la persona de menores recursos pueda pagar los servicios públicos. Ese era el proyecto político de la Revolución Ciudadana. Entonces, Y en ese sentido, ingeniero, recuerdo que el país comenzaba a ahorrarse millones de dólares, si no por decirlo, 1.000 millones de dólares por la inversión de las 8 hidroeléctricas, por el plan de electrificación nacional, por el plan maestro, pero eso no constaba en el presupuesto, porque bueno, cuando es un ahorro, uno deja de incluirlo, sino uno comienza a sumar cuando es gastos, por ejemplo, lo de la barcaza, que hace poco una periodista dijo que eso era una inversión, por ejemplo, una periodista de Teleamazonas, pero no, pues eso es un gasto. Ingeniero, esto era así, el Ecuador se ahorraba cientos, si no por decirlo, miles de millones de dólares cuando había un plan de energía eléctrica y un plan de electrificación nacional. bueno, el valor anual estaba calculado entre 1.000 y 1.200 millones de dólares por año. Eso era lo que decía el BID en sus estudios sobre este tema. Pero lo que ocurrió fue que ni bien inició el gobierno de Moreno, todos esos proyectos se tiraron abajo y entonces ya no se continuó con todos los proyectos que existían. Indudablemente la situación se complicó. Esa es la realidad. Pero lo que quiero dejar muy claro en este momento es que los ingresos del sector eléctrico permiten hacer el mantenimiento y la operación del sistema, y el costo de capital de los nuevos proyectos tiene que ser financiado por el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque en definitiva el gobierno nacional estaba dando una tarifa acorde con los ingresos que se tienen en el Ecuador, con el nivel de economía que se tiene en el Ecuador, y no quería subirlos. Entonces el gobierno asumió eso y tenía la obligación de cumplirlo y decir, ok, lo que se necesite para el financiamiento de los nuevos proyectos, si hay que dar un 10% o lo que sea inicialmente, eso lo asume el gobierno, porque lo demás se lo hace con financiamiento. Esa era la situación. Y eso es lo que no se entiende, ¿no? No se entiende diciendo no hay plata. Señores, no necesitamos tener el dinero en caja para hacer los nuevos proyectos hidroeléctricos. Entonces, decía yo que, Claro, haciéndole una comparativa nada más, ingeniero.
los 115 millones de dólares que va a costar la barcaza turca a 18 meses, sumándole el combustible que el propio Selec dijo que le iba a proveer, que hay algunos que dicen que puede costar 50 millones, hay otros que dicen que puede costar 100 millones, el combustible que le vamos a proveer a la barcaza turca durante esos 18 meses, dejémosle en 200 millones. Con esos 200 millones, ingeniero, ¿qué se hubiese logrado realizar? ¿Un proyecto hidroeléctrico quizás o una planta termoeléctrica y de cuántos megas? Bueno, lo que ocurre es que con eso, el problema que tenemos en este momento es que en los momentos de estiaje no tenemos generación termoeléctrica o de o cualquier otro de tipo de energía. Y entonces, lo que se tenía que haber hecho con esos dineros, con anticipación, era instalar proyectos. La recomendación que nosotros hacemos en el Foro Politécnico es que se instalen proyectos termoeléctricos a base de gas natural, proyectos de ciclo combinado. Y usted podía hacer un proyecto de ciclo combinado de alrededor de entre 800 a 1000 megavatios. Eso es lo que usted podía haber hecho, ¿no? Porque usted, ¿qué es lo que hace? Ese dinero inicial nos sirve para la negociación inicial, para compra de equipamiento y toda la cuestión. Pero usted tiene que hacer un financiamiento también, pues no es que lo va a pagar de contado. Ese es el punto que hay que tener claro. Entonces usted podía instalar tranquilamente todo el déficit de generación que hemos tenido en estos últimos tiempos, podía haberlo pagado de esa manera, ¿no? Ahora, mire, hay otra cosa más que yo quiero hacer una recomendación a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado. Vamos al Resulta tema que de las irregularidades en el sector eléctrico, me imagino. Vamos a continuación. lo que ocurre es lo siguiente, que, por ejemplo, ¿cuándo se empezó a comprar energía Colombia? Se empezó a comprar energía Colombia a partir del año 2019. Lo ha dicho públicamente el Contralor hace pocos días, diciendo que ha detectado irregularidades con respecto a los mantenimientos de las unidades de generación termoeléctrica y también con falta de la instalación de nuevas de generación, incumplimiento del Plan Maestro de Electrificación. Lo que nosotros venimos diciendo hace meses. El Contralor lo acaba de ratificar en esta semana que pasó. Públicamente ha dicho exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las recomendaciones es que tenemos un problema grave ahí, justamente por la falta de estos cumplimientos del plan maestro y de los mantenimientos. Hay que ver la relación que tiene con las transacciones internacionales, porque ahí fue cuando empezaron a comprarse a Colombia. Entonces, todo lo que se ha gastado en Colombia, dice el Contralor que hay 12 millones de dólares por cada hora de paralización. Si usted le calcula todas las horas de paralización que hemos tenido desde noviembre del año pasado, posiblemente llegamos a los 2.800 millones de dólares. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, eso es una determinación de responsabilidades, porque esa deuda, o ese gasto, todo eso que ha perdido el país, porque eso es pérdida para el país, eso es solamente ¿cómo se llama? En compra de energía, sin hablar de todo el perjuicio al sector privado y al sector público en los niveles de la producción del país, ¿ya? Además que la ley es muy clara, dice que se les debe juzgar por acción o en este caso omisión. Y bueno, se ha visto la Exactamente. omisión por parte del Entonces, sector ahí eléctrico. hay un problema que es fácilmente determinable y que puede ser cuantificado, porque no está correcto que la Contraloría solo nos diga que ha determinado una cuestión. Nosotros tenemos cifras y más o menos decimos que puede llegar hasta 2.800 millones de dólares. El perjuicio al país por no haber hecho su trabajo, por no haber cumplido con la ley, por no haber hecho, por su falta de responsabilidad en la toma de decisiones,
¿no? Y, En lo y esos que, 2.800 millones es hasta el día de hoy. No se cuantifica todavía lo que podría proyectarse después. por supuesto que es así, ¿no? Una, Ahora, una, una pregunta breve y también me resulta es sobre si no hay para construir plantas de energía, como suele decir el discurso oficial, ¿hay dinero para no cobrar planillas eléctricas como pasó hace poco? ¿No era mejor invertir ese dinero precisamente en las plantas eléctricas o termoeléctricas? eso es una forma de engañar a los ecuatorianos dándole dádivas a los ecuatorianos, que no sabemos si se cumplieron o no se cumplieron porque no se ha demostrado eso tampoco. Entonces, ahora, mire, hay otro problema adicional relacionado con estas transacciones internacionales. Eh, o perdón, en este caso quiero mencionar, el otro tema que quiero mencionar es relacionado con Coca-Cola Sinclair, con la operación de Coca-Cola Sinclair, por la forma en que se ha venido operando Coca-Cola Sinclair en los últimos años. Y particularmente desde que se empezó a comprar energía Colombia, porque desde allí cobra vital importancia. Antes teníamos generación suficiente y no tenía mayor importancia, pero desde el 2019 sí es importante analizarlo. Resulta que por diseño de la central está establecida una forma de operación de la central. La central debe operar con el máximo caudal que pasa por el túnel de conducción de captación de agua es de 222 metros cúbicos por segundo. 222 metros cúbicos por segundo. De esos 222, usted tiene que gastar 210. 210 puede gastar. Los otros 12 los tiene que acumular en el embalse compensador en la parte alta de la montaña. Para ser usada esa agua en el momento de horas pico. Y en ese momento de horas pico, usted tiene que dedicar 2 turbinas exclusivamente a consumir esa agua durante 4 horas. Eso significan 1.500 megavatios hora que traducidos, esos 1.500 megavatios hora traducidos a dinero, significan, o sea, antes de darle ese dato de dinero, ¿qué significa que nosotros no produzcamos esos 1.500 megavatios en ese horario? Significa que tenemos que comprárselo a Colombia porque no hay de dónde más sacarlo, ¿ya? Entonces, ¿a cuánto estamos comprando esa energía a Colombia? A 35 centavos en las horas pico. Entonces, eso significan $525.000 por día. $525.000 por día que el gobierno estaría perdiendo si no opera correctamente la central, acumulando esa agua en el embalse compensador para ser usada en el horario de horas pico y que representa una potencia de 375 megavatios, como que usted pusiera una planta exclusiva en ese horario de 375 megavatios a funcionar durante 4 horas. Entonces, eso significa que podemos bajar el pico de la demanda con generación barata, ¿no? Porque normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que en ese horario se utiliza todo lo disponible y todo lo disponible es la parte térmica, porque incluso hasta la energía que nos vende Colombia en este momento dicen ellos que proviene de las empresas termoeléctricas de ellos y por eso es el valor el cual están vendiendo. Entonces, Costo de 35 centavos, ¿no? sí, así es. Solo para Entonces, que ustedes, mire, amigas y amigos, lo tengan en cuenta, el costo en las hidroeléctricas es de 4 centavos y si el ingeniero también me corrobora, 2 centavos en Coca-Cola Sinclair, para que tengamos una idea de lo que estamos perdiendo a nivel nacional. Continúe, ingeniero. ya, entonces decía yo $525.000 por día, esos son aproximadamente 192 millones por año. Y si tomamos en cuenta desde el 2019 hasta acá, cuando se empezó a comprar energía Colombia, eso podría llegar hasta 1.150 millones de dólares en los 6 años. De pérdidas para el país por una mala operación
de la central Coca-Cola Sinclair. Eso es lo que significa. Entonces, el SENACE tiene que responderle al país con documentos, probando cómo se ha operado la central Coca-Cola Sinclair desde el 2019 hasta ahora. Porque ahí puede haber un perjuicio al país enorme, ¿no? Y esto lo único que hace es beneficiar las transacciones internacionales que, como quiero explicar también a continuación, en la última ley Cero Apagones, sarcásticamente le pusieron el nombre de Cero Apagones, esa ley permite al sector privado prácticamente apoderarse del sector eléctrico, pero lo permite de una manera ilegal porque esa ley es inconstitucional porque viola artículos clarísimos de la Constitución de la República de que solamente las empresas públicas son las que pueden dar ese servicio y además el hecho de que la participación del sector privado en el sector eléctrico es excepcional. Y no es que usted puede venir a decir, excepcionalmente yo quiero que esto lo haga. No. Excepcional es cuando alguien no lo puede hacer. Cuando alguien no lo puede hacer, y entonces en esos momentos hay muchos factores que tienen que determinarse, ¿no? Y la ley establece, hay un dictamen de Corte Constitucional que establece que esos motivos tienen que estar expresamente aclarados en la ley, no en un reglamento como publicó Guillermo Lazo, sino en leyes aprobadas por el Congreso Nacional. Entonces, hay una inconstitucionalidad en todas esas reformas a las leyes del sector eléctrico que se han hecho en estos últimos 3 gobiernos. Y no, aquí no pasa nada porque hay una Corte Constitucional que simplemente no revisa las cosas como debe hacerlo y se limitan a decir, bueno, ya está en una ley, como está aprobada por la Asamblea, entonces ya esa ley es válida. No, señor, esa ley es inconstitucional. Entonces, ahí vienen los problemas que estamos, por eso hemos llegado a la situación en que estamos, ¿no? Entonces, Por eso es que se explica también el tema de que en épocas de lluvias que tuvimos hasta hace poco, hayamos tenido apenas un 70% de la producción eléctrica, energética, de energía eléctrica en el país, de un 70% y el otro 30% era de otros, incluyendo la termoeléctrica. bueno, mire, se han visto, en los momentos más críticos se ha llegado hasta un 60%, en que Y si lo, la y si generación lo, y si lo hidroeléctrica. podemos Y si lo podemos proyectar, me parece que producción estaba hace un momento con esa cifra. Me parece que ya estábamos 70% con producción hidroeléctrica y 30% con producción termoeléctrica. Sí, pero mire, ahí en eso que usted me da la Bueno, aquí oportunidad estamos con el 83. Adelante. de aclarar algo. En esa publicación del SENACE se manipulan las cifras. ¿Por qué? Porque no está publicada la compra de Energía Colombia, ¿ya? Entonces, los porcentajes que ahí se mencionan son engañosos. Esa es una forma de engañar al pueblo ecuatoriano. En esa página debe decirse cuánto se está cobrando, cuánto se está importando de Colombia, ¿ya? Y lo hacen, ¿sabe cuándo lo hacen? Después de las 11 de la noche, cuando ya tienen que hacer el reporte diario final, ahí incorporan de un solo porrazo como 20.000 gigavatios hora adicionales que provienen de otros lugares y no de las fuentes de potencia de energía, de creación de energía del Sistema Nacional Interconectado. Se Eso están es haciendo doble contabilidad. yo no sé, ese es el otro tema que tiene, por eso es que estoy pidiendo la auditoría de las transacciones internacionales, por eso es que pido a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado que hagan un examen especial allí y se determinen responsabilidades. El SENACE está engañando a los ecuatorianos, publicando cifras que no son correctas, Está ¿ya? maquillando las cifras. Usted revise el horario de las 11 de la noche y revise el de las 12 que ya corresponde al diario que publican como energía diaria total de un día, y usted se va a dar cuenta que de repente la energía térmica aumentó 20.000 gigavatios. Entonces,
Eso es imposible que se pueda cumplir, sino que de un solo porrazo meten toda la energía que le compran a Colombia en la última hora, de tal manera que la gente que no entiende de este tema durante el día aparece como que todo está bien, no sé si estamos solucionando el problema, pero usted revise también cuánto es la energía que estaba programada para ese día y nunca va a coincidir. La energía programada del día la que está en tiempo real siempre está como entre 15, 18 o 20 mil megavatios más abajo de la proyectada. Entonces, señores, esto No, es algo, me recuerda a Armando Mendoza de Betty la Fea maquillando las cifras de Comoda. En este caso, el gobierno de Daniel Noboa está maquillando las cifras del SENACE. No, uno pensaría que no podían llegar tan lejos, pero bueno, ahora vemos que sí. Y ahí estaba justo lo que le decía, la producción está perfecto, ahí está, 70 hidráulica y 30% la demás, que también está eólica, también está la termoeléctrica, entre otras, pero sí, después de pero lo que usted nos acaba de decir, en está, el, en el momento que se no sinceran con las estaría real. transacciones internacionales, en el momento que usted incorpora las transacciones internacionales en ese esquema, el porcentaje de la generación hidroeléctrica baja, ¿ya? Entonces, en Hasta realidad, un 60%. baja hasta un 60%, que era lo que pasó, lo que ha pasado en todos los tiempos que ha habido apagones, ¿ya? Entonces, por eso es que el país necesita tener 40% de energía, del total de la energía que necesita, la necesita tener en centrales termoeléctricas o de otro tipo de generación, y además necesita el 20% más de seguridad sobre el total para operar el sistema de manera confiable y que no tengamos apagones como los que tuvimos recién este fin de semana. Esa es la realidad. Mientras tanto, no vamos a Y tener un sistema confiable. perfecto, hemos escuchado las causas, hemos escuchado también una acusación sumamente grave, insisto, el estilo de Armando Mendoza como en Betty la Fea que maquilló las cifras de Comoda. Aquí estamos viendo que el SENACE también podría estar maquillando las cifras. Nos comprometemos, personalmente a las 11 hacer, voy a hacer exactamente lo que ha dicho el ingeniero Carlos Julio Balda, experto en energía eléctrica y del Foro Politécnico, para precisamente corroborar esto que debería llamarnos la atención. Es una denuncia gravísima que amigas y amigos, ustedes también pueden hacerlo y gracias por estar en sintonía. Tenemos cerca de 200 conectados. Muchísimas gracias por esa sintonía a través de En Retrospectiva. Recuerden suscribirse a la página, recuerden darle un like. Las decenas y cientos de comentarios que nos llegan siempre van a ser muy agradecidas por parte de este humilde servidor. Ingeniero, para hablar también del tema de lo que pasó en esta falla, quisiera que nos lo diga. El gobierno dijo que hubo una falla y si lo podemos proyectar también, el comunicado que lanzó el día sábado que nos dejó sin luz a Quito, nos dejó sin luz en Guayaquil, en Cuenca y en algunas ciudades del país. De hecho, el ingeniero también me envió un telegram en ese momento y dijo, estamos sin luz y yo también, bueno, las mañanas de los sábados salgo a trotar y luego veo el mensaje y digo, también ha pasado eso en Quito y ahí me enteré de todo el apagón a nivel nacional. Pues bueno, el gobierno dijo que hubo una falla, si lo podemos proyectar, perfecto. Dijo que hubo una falla en la barra de subestación Molino, la cual está conectada a Paute. Se produjo un corte en el suministro de energía eléctrica en algunas provincias del país. Una nueva falla en el sistema a nivel nacional energético, porque ya tuvimos una falla hace poco. El ingeniero nos había dicho que no podía darse esa falla que hubo hace algunos meses, pero en este caso, coméntenos sobre la falla en la barra de subestación Molino, la cual está conectada a Paute. Bueno, mire, este tipo de fallas solamente pueden ocurrir en un sistema que no recibe mantenimiento. Esa es la realidad, ¿ya? No explican detenidamente de qué se trata la falla, pero una falla como esa, con un sistema que recibe los mantenimientos adecuados, no debe pasar. Porque las barras, hay doble barra en la subestación. Si usted está usando una barra y tiene una falla, usted tiene que usar la otra barra. O sea, tiene que compartir, ¿no? Y cada una de las barras tiene también la capacidad para reemplazar a la otra para efectos de mantenimiento mismo. Entonces, no puede ser que la falla ha sido en las dos barras. O sea, que esa subestación no ha recibido mantenimiento ¿desde cuándo? Eso es lo que tiene que decirnos
el ministro o quien ha dado la noticia o SELEC, lo que sea, o el viceministro de Electricidad que también ha hablado sobre el tema. Tienen que decirnos ¿cuándo fue el último mantenimiento de esa subestación? Ese es el Y tema. para que se comprenda, el mantenimiento es como un vehículo. Si usted no le da mantenimiento a la batería, por ejemplo, si no le pone los debidos cuidados o no se va al lugar donde compró, esa batería puede fallar. De igual manera, si es que le deja prendido el vehículo o le deja conectada la batería, se le va a descargar algo similar, por así decirlo, haciendo una analogía breve, es lo que pasa en estas subestaciones. Exactamente, o sea, mire, le repito, el mismo Contralor ha detectado las irregularidades en los mantenimientos en el sector eléctrico, no solamente en generación, en transmisión y en distribución. Entonces, mientras eso no esté resuelto, estas cosas pueden pasar en cualquier parte del país. Esa es la realidad. Ahora, ¿Y algo se nos responsabilidad estaba de quién olvidando, es? perdón, esa ¿Responsabilidad de quién responsabilidad. es? O sea, ¿por qué no se De, hacen los mantenimientos ecuatorianos? Los mantenimientos no se hacen por falta de dinero, porque los dineros se los ha cogido el Ministerio de Finanzas con la autorización del presidente de la República. Esa es la realidad. Por eso no se hacen. No porque no se los quiere hacer. Están programados, pero a la hora de recibir, mire la ejecución presupuestaria que tiene el gobierno. Ahí se claro, nota claramente que no está el presupuesto, pero eso no quiere decir que el dinero está para hacer las cosas. No se puede hacer claro. porque a la hora de las transferencias no existe, ¿no? Y no existe, y digo horas de la transferencia porque previamente se le han cogido el dinero y ya tienen que devolverle. Ese es el tema. Ahora, esto es Pero si hay parte, plata para pagarle a Colombia, por ejemplo. por eso es que pido la auditoría de las O transacciones también hay plata internacionales. para traer una barcaza turca de dudosa contratación. Ahora, mire, eso es parte de posibles actos de corrupción, ¿no? Recordemos solamente para una cosita mencionar Claro. que por eso está detenido en Argentina Hernán Luque Lecaro, pues, por ser el zar de la corrupción del sector eléctrico en el país, ¿no? Entonces, eso, ¿para qué vamos a comentar otras cosas si eso fue el colmo de los colmos lo que pasó ahí en el gobierno anterior, ¿no? Y Y hasta el día de lamentablemente, hoy no lo extraditan. A ¿no? Hernán Luque Lecaro, hasta el día de hoy no lo extraditan. No han movido un dedo para extraditarlo prácticamente. Imagínense, un caso de corrupción que le costó el cargo a un presidente de la República, no se lo resuelve en este país. Esa es la verdad. Entonces, Totalmente. hay muchas cosas que hay que aclarar en estos temas y que necesitamos transparencia y se van a demostrar irregularidades gravísimas. Ese es el tema. Y aquí también podemos ver algunos de los titulares. Apagón general del pasado sábado 7 de septiembre se dio por falla humana. ¿Falla humana o falta de mantenimiento? Bueno, uno ya no termina de explicarse qué mismo es lo que pasa en el Nuevo Ecuador. Falla Mira, humana, complot, se llevaron el agua de Mazar. ¿Qué, qué es lo que pasa? este, no existe falla humana para una cosa como esta, ¿no? Usted si no cumple ciertos requisitos previos a una desconexión de una barra o algo por el estilo, eso no puede ocurrir. Hay un procedimiento para eso, ¿no? Entonces, eso está registrado en el sistema de operación y es fácilmente demostrable qué es lo que ha pasado. Si ha habido un error, pues tienen que demostrarlo, tienen que probarlo, ¿no? Y eso se prueba con la información que está registrada en los equipos de fallas de las unidades ahí en la central. Entonces, no hay que Inge- adelantar criterios y decir algo que sin demostrarlo. Aquí está la prueba de que esto fue lo que pasó. Eso lo pueden hacer, pero háganlo. No digan una cosa sin pruebas. Ese es el asunto. Ingeniero, hay otra de las cuestiones, y bueno, ya en los últimos minutos también quisiera abordarlo. El tema de si se necesitaría ya empezar con los apagones a nivel nacional, digamos de 2 o 4 horas, para evitar que en un futuro tengamos apagones de 10, 15, incluso hasta 35 horas, como pasó en el Cantón Naranjal. Sí, es correcto lo que usted dice. Es preferible con tiempo evitar el uso del agua de Mazar, que
En 2 meses se la volvieron a vaciar, ¿no? O sea, se la volvieron a consumir esa agua de manera irresponsable porque esa no es la solución, eso solo agrava el problema, como estamos viendo en este momento. Y en este momento, sin capacidad de reacción para casos de mayor emergencia, ¿no? Ahorita estamos en un caso de operar normalmente un sistema. ¿Qué será cuando tengamos una emergencia en el sistema en realidad? O sea, ahí es cuando aumentan las horas de indisponibilidad, como usted dice. O sea, Entonces, estamos pateando la pelota para después. es una manera de tratar de tapar un hueco con otro, abriendo otro hueco, pero no, como no se han tomado medidas, ¿no? Entonces, eso se agrava, ¿no? Ellos Y esperaban las que en estos días ya pusieran a operar la barcaza, lamentablemente no lo han podido hacer, ¿no? y el Pero tema de la además, barcaza, justamente el tema de la barcaza también queríamos preguntarle. Dicen que es por el tema de las aguas un poco complicadas donde está estacionada actualmente la barcaza turca de dudosa contratación. ¿Qué es lo que está pasando ahí, ingeniero? ¿No era un buen puerto? ¿No preveyeron que las aguas eran complicadas para poder estacionar ahí la barcaza turca? ¿Qué es lo que pasó? lo único que le digo es que en ese muelle que está ahí, hay un muelle, hay dos muelles ahí. En esos muelles llegaban los barcos que llevan el combustible para esas centrales que había ahí. Ahí había dos centrales de generación, la de Termoguayas y la de Intervisa. Habían dos tipos de barcazas ahí. Y todos los barcos que llevaban el combustible llegaban ahí y descargaban atracados sobre el muelle. ¿Ya? Lo que sucede en estos momentos es que esa barcaza no es propiamente una barcaza, sino que es un barco con una quilla. Y Claro, fue adaptado. entonces ese barco es más complicado llevarlo a esa zona, a pesar de que le digo que los barcos de combustible entraban, ¿no? Pero ahí ha ocurrido un problema que cuando sacaron la barcaza de Intervisa para llevársela y cuando sacaron algunas barcazas de Termoguayas, más que nada la de Intervisa, prácticamente tuvieron que sacar una gran cantidad, hacer un movimiento de tierra y toda esa tierra debilitó y parte de esa tierra se fue hacia el estero y entonces el estero ahí ha perdido fondo, ha perdido fondo. Entonces, ¿y por qué ocurrió todo esto? Porque la barcaza en realidad no estaba sobre el agua, sino que la habían metido a tierra. La barcaza estaba en tierra. Para meterla a tierra tuvieron que hacer una excavación enorme y meterla a tierra a la barcaza, metiendo un poquito de agua para poderla empujar, como quien dice. Y después volvieron a tapar todo lo que habían removido. Pero esa remoción ocasionó un daño ambiental importante y aparte de eso, limitó el calado de ese estero y con eso empezaron los problemas ya desde la época en que se llevaba el combustible, ¿no? Entonces, como eso ya después dejó de funcionar, estas barcazas, no se habló más sobre el tema. Pero ahora ya vino el problema. Yo recuerdo que yo mencioné en una entrevista anterior que yo dudaba de que esa barcaza pudiera entrar o ese barco pudiera entrar ahí. Y efectivamente lo que están haciendo ahora es dejarlo en el centro del estero y entiendo que iban a clavar una especie de pilotaje en 4 puntos para poder amarrar el barco de cuatro puntos y de esa manera estabilizarlo. Eso es lo que iban a hacer. Pero los muelles no lo pueden usar. Esa es la realidad de lo que está pasando ahí. Había un Y lo que total. dicen hoy, y lo que dicen hoy de que ya ha iniciado las operaciones justo en la madrugada, me parece que recibimos la noticia, o ayer en Ah, altas horas de la habría que noche, pero ver, dicen que habría ya que ha ver, iniciado. hay que ver todavía, ¿no? Porque en el momento que eso empiece a operar, ese movimiento de una unidad que prácticamente no es estable porque no está debidamente asegurada, vamos a ver si la vibración y todo lo que ahí ocurre no va a dar problemas. O sea, yo creo que debemos esperar y veremos
si esa barcaza va a continuar operando correctamente, ¿no? Yo lo que deberían haber hecho es haber llevado a otro sitio que dé mayores seguridades, porque en cualquier momento ahí puede haber un problema. Imagínese usted que Y acuérdese que las cadenas que había traído la barcaza no resistían la presión, la tensión del movimiento del barco y tuvieron que traer cadenas más reforzadas para poder mantener el barco estable, ¿no? Entonces, es que eso es lo que me preocupa, ingeniero. ¿Puede llevarse a cabo una catástrofe por tratar de hacer funcionar esta barcaza? o sea, lo grave sería que en pleno funcionamiento cedan esos pilotes que han clavado y en un momento determinado ocasione pues que las líneas que están conectadas en forma aérea hasta la subestación se rompan haya eso ocasione, lo que va a ocasionar eso es simplemente una falta de suministro de energía importante en un momento de un solo golpe y podría tener efectos sobre el servicio eléctrico en la ciudad de Guayaquil. Con esta terminamos y a modo de conclusión, ingeniero, el tema de si Ecuador, como diría la jefa de bancada de ADN, ha resolvido el tema de la crisis de energía eléctrica y si es, es necesario el tema de tener dos barcazas más, como ya han anunciado las autoridades, que probablemente vayan a traer dos barcazas más de esta misma empresa de, insisto, dudosa contratación, porque a todas luces parece que fue a dedocracia. Adelante, ingeniero. Bueno, yo creo que eh, traer una barcaza ya fue una cuestión que fue una medida emergente que hasta cierto punto, como parte de una solución de un problema heredado, creo que podría haberse aceptado como una solución parche, pero la solución que necesita el sector eléctrico es de inversión, ¿no? De inversión, de decisiones, ¿no? Y de decisiones no con el argumento de que tenemos que entregar todos estos proyectos al sector privado, ¿no? Ahora, sí puede haber la participación del sector privado en los proyectos termoeléctricos. Sí puede haber, y son de interés del sector privado. Eso también es aceptable. Lo que no es aceptable es que se pretenda entregar al sector privado lo que ya existe, lo que le ha costado al país la inversión en centrales hidroeléctricas que se le entreguen al sector privado que el sector privado pueda participar en una serie de transacciones no permitidas por la Constitución de la República, ¿no? Y que porque consiguen que se las apruebe el Congreso Nacional o la Asamblea Nacional ya son válidas cuando están violando la Constitución. Entonces, ese tipo de cosas no son no es la forma de resolver. Aquí necesitamos plantas de generación nuevas de energía firme, no de energía fotovoltaica que no es considerada una energía firme. Energía firme son plantas que pueden operar las 24 horas de los 365 días del año. Esa es una energía firme que siempre va a estar en operación. Y ese tipo de plantas, en estos momentos, para solucionar el problema asociado que tenemos, el problema es con las plantas que no son hidroeléctricas porque el problema es en los estiajes. Entonces necesitamos plantas. Nosotros como Foro Politécnico seguimos recomendando que se instalen plantas con funcionamiento a gas natural de tipo ciclo combinado para poder solucionar este problema porque son los combustibles que menos afectación hacen al ambiente y son las que menores costos de producción tienen en los tipos de plantas termoeléctricas, ¿no? Entonces, a propósito de esto, en este nuevo Plan Maestro de Electrificación solamente se habla de un proyecto, me parece que es de 400 megavatios con este tipo de generación que yo estoy mencionando. Pero aquí el país necesita más que eso para solucionar
la crisis, ¿no? Entonces, yo le he dicho de entrada que hay 3.453 megavatios que no se han construido hasta el año 2024 y prácticamente hasta el 2025, porque el 2025 está a la puerta ya y no va a haber ninguna nueva planta de generación de acuerdo a cómo está la situación. Entonces, el plan maestro de electrificación del 2016 a 2025 no se ha cumplido. Tiene un déficit de casi, en números redondos, 3.500 megavatios de generación nueva. Entonces, con eso, si eso se hubiera cumplido, el país fuera una belleza, una maravilla en generación. Aparte de eso, dentro de eso están los proyectos Santiago y Cardenillo, ¿no? Que son parte de continuar con una matriz energética limpia, de tal manera que podamos seguir teniendo como teníamos hace poco tiempo hasta un 93% de energía hidroeléctrica. Eso es trabajar para el país, eso es trabajar en beneficio de los ecuatorianos y no construir proyectos como los fotovoltaicos que no son la solución, porque de 1.000 megavatios que usted instale, solamente produce el equivalente a una planta termoeléctrica de 200 megavatios. Entonces, eso es un engaño que se le hace al país, diciendo, aquí hay 1.000 megavatios de energía fotovoltaica y eso solamente va a producir 200 megavatios equivalentes en una planta termoeléctrica. Entonces, no es solución para el país, no va a cumplirse con las expectativas que se tienen. Lamentablemente, no sé si eso lo conoce las autoridades del sector eléctrico, pero en definitiva eso es lo que se debe cambiar, la forma de enfocar la política del sector eléctrico, y no solamente el sector eléctrico, sino de todos los sectores estratégicos, incluido el sector petrolero, ¿no? Que usted sabe perfectamente que ahorita la intención es entregar el campo Sacha a las compañías internacionales. Entonces, lo que tenemos que hacer es contratar, pero ni siquiera se inician los procesos para contratar una planta de 400 megavatios. Necesitamos 4, según nosotros, Foro Politécnico. 4 plantas de ese tipo hasta llegar a los 10 años, de aquí a 10 años. 4. Y lo más pronto que se las instale mejor, porque tenemos un déficit total de generación en este momento comparado con el Plan Maestro de Electrificación de 3.500 megavatios. Que dicho sea de paso, nos costaría menos y eso sí realmente sería una inversión para el país, no como la barcaza, insisto, que va a estar 18 meses y luego ya se va a ir. Las plantas termoeléctricas, las hidroeléctricas, todo lo que se construye pues, puede durar 20, 30, 40, 50 años dependiendo del mantenimiento y el uso que se le den. Han sido Sí. las apreciaciones. Una ¿Iba a cosita decir al algo? final, Claro, Frank, de esos que el gobierno está comprando supuestamente en estos momentos, que son 340 megavatios, prácticamente los 340 son para reposición de equipos que están fuera de servicio, dañados, porque ya se destruyó, porque no se le hicieron los mantenimientos en el momento que tenía que hacerse, ¿no? Porque esa es una cosa que también el Contralor no lo dice. Él dice que ha claro. encontrado ese déficit, pero no dice las consecuencias de haber tomado esas decisiones. La consecuencia es que se destruyó todo ese equipamiento. Y ahora, ¿quién lo repone? ¿Y por qué no se hace un avalúo de todo lo que cuesta eso? En el año 2016, 2017, todo el parque termoeléctrico del país estaba operativo. 100% estaba operativo. 2.600 megavatios, era, ¿no? Más o menos. Dos mil Más o menos seiscientos. ahí andaba. 2.500, 2.600 megavatios era la energía efectiva que disponía el parque térmico. Actualmente, a duras penas, llegamos a 800 en los momentos críticos. Esa es la realidad. Entonces, Una cuarta parte. eso Un es lo que treinta y tenemos tres que por ciento. resolver. No se está haciendo, no hay inversión en este año, como decía ahí, que se iba a hacer un bloque de energía nueva, energía firme. No hay energía nueva, lo que están es reemplazando equipos que están dañados. Eso es lo que están haciendo. Entonces, los términos hay que aclararlos, porque por otro lado, dicen que se está haciendo reposición de equipo, pero a partir recién del año 2027, me parece, y 2028, o 26 o 27, que se va a hacer reemplazo en un total de 400 megavatios. Lo que están haciendo es eso ahorita, reemplazando.
¿ya? Porque es lo más rápido, ¿no? Y está bien que se lo haga, en eso no hay discusión. Está bien que se lo haga porque eso es lo más rápido de hacer, pero tenían que hacer una planta nueva, pues de 400 megavatios que no la están haciendo. Entonces, vamos a seguir comprando la energía a Colombia a los costos que nos están vendiendo y ya sabe la pérdida que eso significa para el país. Que lo diga el Contralor General del Estado. Han sido las apreciaciones del ingeniero Carlos Julio Balda del Foro Politécnico, a quien, como siempre, agradecemos por haber estado aquí en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. Seguros de contar con su participación en futuros análisis. Y bueno, así como se viene los apagones en el país a futuro, esperemos que por lo menos haya una planificación en los apagones y no nos llegue al final del día a tener 10, 15 y hasta 35 horas como pasó en el Cantón Naranjal. Un buen día, ingeniero. Buen día, un saludo a los ecuatorianos.